Noche. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Eh, Amén. Espero que estén muy bien. Y bueno, yo estoy emocionado. A mí me encanta poder estudiar la palabra de Dios. Yo creo que para todos es una bendición que podamos seguir creciendo. Esto del estudio bíblico, siempre es importante decirlo. Esto no es difícil. El Señor nos dio una palabra que es sencilla de entender y de transmitir a otras personas. Lo que damos aquí son algunos consejos para poder hacerlo de la mejor manera, pero la palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos ayuda a entender, ¿verdad?, qué es lo que los escritores en su momento nos querían decir. De manera abierta, les quiero hacer una consulta si tenían alguna duda en relación a lo que vimos la semana pasada o podemos seguir avanzando. Hoy tenemos un tema bien bonito, pero quería preguntarles a ver si alguno quedó con alguna duda, consulta, trauma sobre lo que vimos la semana pasada. Fue mucha información, entonces yo creo que hay que irla digiriendo, ¿verdad? Poco a poco, irla estudiando y no solo eso, ponerla en práctica conforme a los estudios que estamos haciendo. Les voy a contar algo. Muchas veces nosotros escuchamos prédicas que está muy bien, devocionales que está muy bien, pero yo los invito a que ustedes mismos experimenten la bendición que es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces llegamos y escuchamos y consumimos, pero ustedes, y se los digo por experiencia personal, cuando ustedes comienzan a entrar a la palabra de Dios, comienzan a conocer al Creador de una manera diferente, de una manera más directa, por así decirlo, de una manera más práctica y comenzamos a entender quién es nuestro Dios por medio de su palabra. Entonces yo los invito, obviamente, ir los domingos al culto, estar en oración, pero a que saquen un ratito durante la semana a estudiar la palabra de Dios y les aseguro de que Dios les va a hablar muchísimo. Entonces, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta de la semana pasada, que le podamos ayudar, aclarar. Puros dieces, entonces, puros cienes, la semana pasada. Sí, ok, bueno. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Espero que el Señor les hable mucho, que les sirva muchísimo para sus estudios. Y bueno, continuamos. Voy a proyectarles. Yo, cuando doy clases o enseño, me gusta preguntar mucho. Entonces, yo espero que no me salgan corriendo o sientan ay, qué hermano más preguntón, ¿verdad? Yo creo que entre todos, entre más opinemos, es más fácil entender la palabra de Dios. Entonces, la opinión de todos es súper valiosa. Nosotros aprendemos también de las preguntas que nos puedan hacer. Entonces, están totalmente abiertos a preguntar y también si de alguna manera alguno está ocupado o está tal vez en su trabajo todavía, me pueden poner un mensajito ahí en el chat de que tal vez no pueda participar en las preguntas, ¿verdad? Pero eso siempre lo hacemos de manera que más bien ustedes puedan aportar, ¿verdad? Para edificación de todos. Por acá les voy a proyectar y a partir de este momento les dejo ver la carita a todos porque se me pone como de lado las caritas, entonces no los veo. Entonces yo abiertamente, cuando haga alguna pregunta, ustedes me dicen. Eh, Ari, te llamo. Vamos a iniciar con la clase número 2 y se llama Jesús es el centro de la hermenéutica o del estudio bíblico. Y les voy a mostrar por acá un avioncito que hice. El pastor Ariel es bien carga en diseño, entonces espero que me dé la aprobación de este avioncito. Este es el avioncito Renacer, este es el avioncito del tiempo. Y quiero que vayamos del 2023 al año 325. Vamos a volar un poco por el tiempo para ver qué fue lo que sucedió en ese momento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hubo un concilio. Y en este concilio es conocido como el Concilio de Nicea. La Iglesia Católica tuvo más de 21 concilios, pero este tiene un detalle muy importante. ¿Qué fue lo que sucedió? Ok, se considera que más o menos el último apóstol fue Juan y vivió antes del año 95. Del año 95, que es el último escrito, hasta el año 325,
No había discusión alguna de quién era Jesús o cuál era su naturaleza. Pero entonces comienzan a haber fuentes de ideologías o ideológicas que comienzan a suponer que la naturaleza de Jesucristo era cuestionable. Qué cosa tan grave, mis hermanos. Eh, y la iglesia en ese momento llama a un concilio y hay dos señores. Y esto fue una lucha, yo lo puse aquí abajo, entre Atanasio y Arrio. Estos eran dos sacerdotes que entraron en una disputa de ideas y que atacaban directamente la naturaleza divina de Jesús. Entonces, esto siempre es importante ver un poquito hacia la historia para ver qué errores se cometieron y nosotros no cometerlos. ¿Qué es lo malo de esto? Que han pasado muchos años y todavía hay muchas ideas que atacan la naturaleza de Jesús. Y eso es grave y ya lo vamos a ir viendo. El primer concilio, los primeros 7 concilios primarios son los más importantes porque nos dan una visión de algunos errores que se cometieron en la iglesia. El número 7 también atacaba la naturaleza de Jesús en el sentido que decían que Jesús no era 100% hombre, sino era Dios mientras estuvo en la tierra. Este concilio del 325 de Nicea lo que decía es que Jesús era creado y que no era la misma sustancia de Dios. Nosotros sabemos que Dios y Jesús son Dios. Entonces, les voy a leer un poco para ir haciendo un análisis y tal vez vamos a ir conectando ya más adelante de por qué estamos hablando de esto en la hermenéutica, ¿verdad? Que tiene que ver la naturaleza de Jesús en el estudio de la palabra. Recordemos que Arrio era uno de estos señores que decía que Jesús no era Dios y que Jesús era una cosa creada por Dios. Y Atanasio decía que Jesús siempre ha existido y que Jesús es Dios. Entonces les leo textualmente. Los partidarios de Arrio, que contaban también con la simpatía del emperador Constantino, pensaban que en cuanto expusieran sus puntos de vista, la asamblea les daría razón. Sin embargo, cuando Eusebio de Nicodemia tomó la palabra para decir que Jesucristo no era más que una criatura, aunque muy excelsa y eminente, y no era de la naturaleza divina. La inmensa mayoría de los asistentes notaron enseguida que esa doctrina traicionaba la fe recibida por los apóstoles. Para evitar graves confusiones, los padres conciliares decidieron redactar sobre la base de un credo bautismal de la iglesia de Cesarea, un símbolo de fe que reflejaba de modo sintético y claro la confesión genuina de la fe recibida y admitida por los cristianos de los orígenes. Se dice que en él que Jesucristo es de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho, que es consustancial con el Padre. Todos los padres conciliares, excepto 2 obispos, ratificaron este credo y se hizo el credo de Nicea. No sé si han escuchado a los católicos que dicen, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del... Ese es el credo de Nicea. Ok, ¿por qué les quiero mencionar esto? Después a este señor lo mataron, les cuento, no terminó muy bien, Arrio. Pero esta fuente de Arrio existe hasta la actualidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová son unos de ellos, que ellos dicen que Jesús es una creación de Dios y que Jesús no Eso, es Dios. eso iba a preguntar porque la vez pasada ahí en eso, bueno, la verdad es que está lloreteando, bueno, Ujú, trabaja el corazón. ujú, Estaba yo ahí pasando reels en TikTok y me salió exactamente esa pregunta. Demuéstreme dónde la Biblia dice que Jesús es Dios, ¿verdad? Y obviamente, aunque yo sí creo que Jesús es Dios, yo mismo me hice la pregunta y yo dije, ¿cómo le respondería yo a esta persona? Obviamente yo no entré a la discusión porque hay gente que entra a ese tipo de discusiones de los reels y los live y lo que hacen es terminar confundidos. Pero digamos, yo siempre he entendido de Jesús como el ángel de Jehová, ujú. ¿verdad? Que se habla en el Antiguo Testamento. Pero sí, digamos, desde ese día yo me quedé como con esa espinita. ¿Cómo le refutaría yo a él eso bíblicamente? Sí, bíblicamente tenemos muchos versículos y se los voy a compartir, tal vez no ahorita por un tema de tiempo, pero sí les quiero enseñar algo.
Vamos a ver, los testigos de Jehová utilizan, y tal vez voy a aprovechar el tiempo y ser tal vez muy directo y se los voy a mostrar. Los testigos de Jehová, digamos, atacan directamente esto. Les voy a poner solo un versículo, muy rápido. Voy a dejar de compartir por acá y les voy a compartir. Yo tenía la Biblia por acá, vamos a ver dónde la tengo. Vamos a ver. Perdón, la tengo por acá. Vean esto, mis hermanos. Ay, no sé qué se me hizo. Eh, Aquí está. Vean. Me supuse que me iban a hacer esta pregunta, entonces gracias a Dios estamos preparados. En las cartas de Pablo, o en todas las cartas, se menciona y se dice, por ejemplo, un testigo de Jehová a mí me hizo la pregunta. Me dice, en Primera de Corintios, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo. Vean qué sencillo es. Nosotros nos vamos a la traducción y dice así, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos vamos a la traducción. ¿Qué significa Señor Jesucristo? Y cuando están mencionando a Jesús es Kyrios, que significa supremacía, Señor, soberano, amo, Cristo y Dios. Entonces, cuando Pablo hace mención de Jesús, está haciendo la mención de Jesús como Dios, como el Supremo. Entonces es sencillo, sáquele este texto y no te vas a saber contestar. Entonces, nosotros tenemos que entender, y vean qué importante es leer la raíz de la traducción. Jesús es Dios. Y ahora hay muchas fuentes ideológicas. Quiero saludar especialmente a don Álvaro Chavarría, por acá que se encuentra en el estudio bíblico. Que Dios me lo bendiga, don Álvaro. Lo tenemos por acá. Y ¿por qué yo menciono esto? Para empezar con el estudio del día de hoy. Mis hermanos, esto viene de hace muchos años. ¿Y qué es lo que pasa? Y se está poniendo bonita la cosa. Si nosotros sacamos a Jesús de la ecuación, cuando estamos estudiando, se pierde la salvación, es decir, fuera de la ecuación, si Jesús no está, no hay salvación, no hay gracia, no hay cumplimiento, no hay perdón, no hay amor, no hay plan divino, no hay justificación, no hay resurrección, no hay vida nueva, no hay cielo ni infierno, no hay mal y el bien, la expiación, no hay profecía, no hay fe, no hay gozo, no hay paz, no hay eventos futuros. Se pierde En de lo que serio, en está serio. estudiando. Cuando nosotros sacamos a Jesús de la ecuación, mis hermanos, lo que estamos haciendo ahorita no tiene ningún sentido. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, todo debe apuntar a Jesús. En el Antiguo Testamento era la profecía, era la salvación. Cuando Jesús vino a la tierra, es el cumplimiento de esas profecías. Y cuando Jesús cumple en la cruz, nos da una vida y nos da una esperanza eterna y nos da eventos futuros, nos da un mejor mañana, nos da una razón por la cual estamos creyendo en nuestra fe. Quiero abrir el espacio por si alguno tiene alguna duda, consulta hasta este momento. Si le salta alguna duda, mi hermano don Luis. No se le escucha, mi hermano. No se le escucha. Ok, mientras nuestro hermano don Luis repara el micrófono, no se le escucha, mi hermano. Vean esto. Esto es una pincelada del estudio de hoy. Vamos a ver en contexto. La palabra de Dios es cristocéntrica. Todo apunta a Jesús. Todo es Jesús. Nuestra razón de estudiar es Jesús. El cumplimiento es Jesús. Nuestra vida es Jesús.
Todo lo que nosotros veamos apuntaba a Jesús. Cuando ustedes lean una historia, una narrativa del Antiguo Testamento, apunta a Jesús. ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios acerca del plan divino y de Jesús? Es la pregunta que nos tenemos que hacer mientras estudiamos la Escritura. ¿Qué nos quiere decir esto sobre la naturaleza de Jesús? ¿Qué nos quiere decir lo que estamos estudiando acerca de la profecía? ¿Qué nos está diciendo lo que estamos estudiando acerca del cumplimiento de Jesús como Mesías? Y también, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué cualidades nos está diciendo la palabra de Dios acerca de Jesús y su naturaleza? Don Luis. No, no se le escucha, mi hermano. Vamos a ver si logra solventarlo. Tal vez algún otro que quiera hacer alguna consulta o algún aporte hasta lo que hemos visto. Mi hermana, doña Lidiet, doña Lucy. Ahí va, doña Lidiet. José, bueno, la profecía, ¿verdad? Cuando se anunció a Jesús y le llamarás Emanuel, Dios con... que significa Dios con nosotros. Eso es muy claro. Si nosotros vemos la historia, la narrativa, los profetas, lo que sucedió con los jueces, todo apuntaba a Jesús y a ese plan de salvación para nosotros. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué nos quiere decir Dios? ¿O qué nos quiere enseñar Dios a través de Jesús o el cumplimiento de la palabra para entender la naturaleza de Jesús? ¿Algún otro que quiera hacer algún aporte? No, hoy los veo calladillos, mis hermanos. Está muy enredado el asunto. ¿Todo bien? Sí. Mi hermano Don Olman, doña Ciña, Está doña... muy clarito, hermano. Ok, perfecto. Está muy clarito. Hay un versículo que dice que el verbo era Dios, ¿verdad? También. Entonces, es muy clara esa parte. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Mi hermana Yalil le iba a decir algo. No, todo está muy claro también. Sí, Era sí, aportarle de que sí está muy clarito el tema. clarísimo como el chocolate. No, muy bien. Tenemos que entenderlo. Entonces es Jesús. Tenemos que tener claro Jesús, Jesús, Jesús como nuestro Señor. Y el versículo que les mostré, Jesús es Kyrios, en la traducción es Dios. Y ese nombre de Señor, ningún judío lo utilizaba para algo que no fuera Dios. Y se utiliza para Jesús. Entonces Jesús, Dios. Muy bien, vamos a continuar. Entonces dijimos que si sacamos a Jesús de la ecuación, no hay redención, no hay salvación, no hay gracia, no hay cumplimiento, no hay nada. Y nada de lo que estemos hablando hasta ahorita tendría sentido. Muy bien. En Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Es decir, todo lo que la profecía del Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Entonces tenemos que tenerlo súper clarito. Vamos a ver. Hoy voy a andar un poco más rápido porque quiero hacer 2 ejercicios que leamos textualmente, 2 capítulos que son muy rápidos para que vean cuando nosotros comenzamos a entender que lo que estamos estudiando y estamos leyendo apunta a Jesús, dejamos de ver otras cosas o de credos o de creencias que tienen las personas acerca de esos versículos y comenzamos a entender directamente qué es lo que nos está diciendo el escritor. La narrativa, y eso tenemos que tenerlo claro, está compuesta de 5 partes, o la trama de una narración, que es la introducción. En la mayoría de los casos, por no decir todos, hay un conflicto o un caso, ¿verdad? El conflicto es casi siempre. Casos siempre hay. Tenemos un clímax o una cúspide del texto, tenemos una solución y tenemos una conclusión. ¿Qué nos quería decir el escritor? ¿Qué conflicto había en ese pueblo, en ese lugar o en ese individuo?
¿Cuál es el caso que se nos está exponiendo a través de la narrativa? ¿Cuál es el clímax? Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el evento grande que sucede? ¿Qué solución se da? Y nosotros podemos tener una conclusión, que esa conclusión es aplicable a nuestra vida y en nuestro tiempo. Tenemos que tenerlo muy, muy claro. Hasta ahí, digamos, los que estaban anotando, igual yo esta presentación se la paso a nuestro pastor Ariel para que se las haga llegar. Muy bien. Esas preguntas siempre nos las tenemos que hacer cuando estamos estudiando la narración. ¿Qué nos dice Dios o cómo se nos revela Dios o cómo nos habla Dios acerca de Él mismo? ¿Cómo se relaciona esta historia con la historia de salvación que culmina en Cristo? Se los vuelvo a leer la número 2. ¿Cómo se relaciona esta historia con la salvación que culmina en Cristo? Y esa pregunta nos la podemos hacer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la profecía, en los salmos, en la ley, en todo. ¿Cómo se relaciona esta historia de salvación que culmina en Cristo? ¿Qué quiere Dios que seamos y qué quiere que hagamos a partir de eso? Es decir, cuando tenemos la conclusión, esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué quiere Dios que seamos y qué quiere Dios que hagamos? La semana pasada habíamos hablado de los principios. A partir de esos principios que extraemos a partir de la narrativa, podemos preguntarnos esto. Mis hermanos, esto es importantísimo. No todo personaje bíblico es digno de imitar. Porque esté en la Biblia no significa que tengamos que imitarlo. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia encontramos que los personajes fallaron. Y no podemos imitar esa falla, sino más bien que nos revela a nosotros esa falla para nosotros no cometerla. No sé si me expliqué. No todo personaje bíblico es digno de imitar. Yo no creo que queramos imitar a David, ¿verdad? Cuando volvió a ver por allá y no tenía que ver. Y tenemos muchos casos, por ejemplo, en la Biblia de personajes que cometieron muchos errores. El mismo Moisés, tenemos a David y por ahí podemos mencionar un montón. Entonces, esos personajes, si bien es cierto, tuvieron una comunión con Dios que sí es digna de imitar, las actitudes que ellos tuvieron, nosotros no tenemos por qué imitarlas. Y siempre hago mención de eso. ¿Por qué? Porque nuestra predicación, y a veces nosotros podemos llegar a predicar, no sé, de Pablo, que fue un titán del evangelio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Nuestra prédica no tiene que girar alrededor de Pablo, sino qué fue lo que Jesús reveló, o más bien, qué fue lo que imitó Pablo de Jesús. ¿Ok? Siempre tenemos que apuntar a Jesús por medio de un personaje bíblico. Una narración bíblica por sí sola no es una enseñanza. Los personajes de peso son dinámicos y cambian. Debemos discernir cuáles son un buen ejemplo a seguir y cuáles son simplemente un registro histórico. 3 preguntas que nos ayudan a separar las buenas acciones de las malas. ¿La Biblia condena esta acción en otros pasajes? Eso tenemos que verlo. ¿La Biblia confirma o repite esta acción, promesa o mandato en otros pasajes? ¿La acción o mandato es simple, una costumbre local o de una cultura, pero no se practica para todos los creyentes? Y ya vamos a ver por qué estamos hablando de todo esto. Ténganlo ahí. Ok, ya hablamos que Jesús es el centro. Las preguntas que nos tenemos que hacer a partir de una narración, y las repito muy rápido, que nos habla de Dios acerca del mismo, cómo se relaciona esta historia con la historia de salvación en Cristo y qué quiere Jesús, Dios, que seamos o que hagamos. Ok. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo apunta a Jesús. Todo apunta a Jesús. Cuando nosotros hacemos hermenéutica, tenemos que entender eso. ¿Alguien que quiera ayudarme a leer? ¿Alguno? ¿Con un amén? Amén. Yo. Se escucha. Francisco. Sí. Correcto, Felipe, creo. Ok, bueno, Fran, y después me ayuda Felipe porque vamos a leer otro. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver. Y yo aquí voy a hacer un foro abierto para que podamos entender. Y vamos a usar algunos pasajes
que han sido manipulados de alguna manera y que le dan un contexto o le dan una idea que realmente no era la correcta. ¿Les parece? Yo ocupo ideas, que ustedes me ayuden y vamos a armar ese rompecabezas. Hermano, si me puede ayudar con Juan 2. ¿Por qué no lo apagan? Conocido como el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná. ¿Quién me ayuda? Francisco Romero. Amén, mi hermano. Amén. Uh-huh. Ok, Juan 2. Uh-huh. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén, amén. Yo quiero que ustedes me comenten a título popular qué es lo que ustedes han escuchado de esto. Y hasta nace una doctrina a partir de estos textos. Si me pueden comentar, ¿qué han escuchado ustedes de esto? ¿Sí se escucha? Ahí ya lo escucho, mi hermano, qué bueno. No, bueno, ok, muchas gracias. Bueno, dos cosas. Bueno, para contestar esa segunda parte y la primera que quería hacerle al hermano Pablo. Bueno, José, no sé si José Pablo, bueno, pues Pablo, los judíos, ellos creen en el eterno, ellos no creen en Jesús, ¿verdad? Porque para ellos no ha venido el Salvador. Ok, con todos estos avances, con la tecnología, con las diferentes Biblias, en todas tantas traducciones, y sabemos que el pueblo de judío fue el pueblo escogido por Dios, donde a Jacob se le cambia el nombre por Israel, o sea, el pueblo de Israel. Y yo siempre me he preguntado cómo este pueblo va a ser salvo si para salvarse hay que creer en Jesús. Eso es lo que siempre me he preguntado. Eso es todo. Y sabiendo que todo, entonces no sé si ya realmente el gentil y no gentil es algo que pareciera que el pueblo somos todos. Y con respecto a lo de las bodas de Caná, si no me equivoco, o por lo menos esto es lo que he escuchado, eso nace la doctrina de la Virgen de los Ángeles, porque con las bodas de Caná, bueno, yo antes era católico, pero yo no sabía nada de la Biblia, me explico. Yo llevé una vez un curso bíblico católico y yo lo vi, antes de dar un criterio, lo que dijeron fue, es que la Virgen se acercó a Jesús y le dijo, ella intercede por todos los que están en la fiesta porque dieran vino. Entonces, me decía sacerdote, y por eso la Virgen de los Ángeles ascendió a los cielos y bla, 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 y todo eso es lo que yo conocemos. Perdón si me expreso mal, perdón. Claro, muy bien. Y yo decía, perdón, pero eso está, yo no le eso no puede ser, o sea, ¿cómo van a hacer toda una cultura, un criterio, solo porque pues yo digo que yo ayudé en algo y se hacen a San Felipe, una cosa así, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es, nada más, gracias, mi amables. Contestándole tal vez la primera pregunta muy rápido. En esos estudios, en algún momento vamos a llegar a ver Apocalipsis y Daniel. El pueblo judío tiene un trato diferente a nosotros. Entonces, el pueblo judío va a ser tratado diferente. Entonces, sé que es muy rápido, pero es el pueblo amado del Señor. Y ante eso hay todo un estudio escatológico
que eventualmente lo vamos a ver aquí. Entonces tengan mucha hambre de eso, porque eventualmente vamos a llegar a ese momento cuando vamos a estudiar Daniel y Apocalipsis. Con lo segundo, sí, ¿quién más opina sobre esa doctrina de María en el cielo como intercesora? A partir de esos versículos, ¿verdad? No estoy afirmando, estoy diciendo que es un criterio católico y popular. ¿Alguno quiere hacer algún aporte sobre eso? Creo que muchos venimos de la religión católica. Yo fui uno hace muchos años. Y por eso digo que esto es una de las cosas que ellos dicen, ¿verdad? Que María le dio una orden a Jesús para que hiciera esto. Entonces, ¿alguno quiere dar opinión? No, no tengan miedo. Aquí estamos a foro abierto. No, hermano, no, yo Ajá. también, eso es lo que he oído también, hermano. Ok. Por haberle hecho María esa intersección, ella tiene derecho. Y aparte de eso, hay mucho que dice que el vino se puede tomar libremente y que por si Jesús hizo, en esa fiesta hubo mucho vino. Muy bien, don Alma. Toda la razón. Sí, hay muchos que hablan del tema del vino, ¿verdad? Mi hermana Yalil, ¿alguna opinión? Yo la veo está así como asimilándolo. Sí, sí, asimilando. Pero ahora que el hermano Olma toca eso del vino, sí, mucha gente se agarra de ahí exactamente porque dice que fue su primer milagro. El primer milagro fue hacer el vino. Entonces de ahí es donde viene el pretexto de que podemos tomar vinito. Ay, qué torta, Ahí ¿verdad? sale otro tema, ¿verdad? Y mi hermana Yalil preguntándole, ¿ha escuchado que dicen que María es intercesora en el cielo y que nos escuche? Bueno, un Sí, montón de sí, cosas. exactamente. Digamos, yo también, mis orígenes fueron católicos. Ujú. Entonces, igual, uno creció creyendo eso, de que ella era la intercesora, precisamente en ese pasaje, de eso se basa. Entonces, uno tenía eso. Yo, en mi tiempo, más que todo fue pequeña, que fui más metida en la parte católica. Entonces, uno sí tenía esa convicción por esa misma información que le daban. Pero sí, claro, o sea, uno creció con esa idea de que precisamente por intervenir y decirle que hiciera eso, entonces ella era la intercesora en este sentido. O sea, se dio ese lugar. Ok, ¿algún otro o seguimos avanzando? Vamos a ver si algún otro quiere darnos alguna opinión de Bien, qué hace. a mí la verdad, y eso yo nunca lo sabía, eso es nuevo para mí. Ajá. Yo siempre me he preguntado, pero ¿en dónde sacan eso? Porque de hecho yo siempre he conocido que cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿verdad? Él dijo que nos dejaba su espíritu, que intercedería por nosotros. Entonces yo siempre, esa ha sido como una duda que yo he tenido, como, pero ¿en qué se basan para decir esto? Entonces, por dicha ya, Felipe me lo aclaró ahora, ¿verdad? Con ese aporte. Pero vieras que estaba leyendo, bueno, el versículo en la Biblia que es de estudio mía, Ujú, y decía que parte de eso, ¿verdad? De este pensamiento, de esta doctrina, ¿verdad? Que ellos tienen, se debe a que se cree que para ese primer milagro ya José había muerto ujú, y entonces que Jesús estaba sometido a a su madre, a la autoridad de María, ¿verdad? Entonces, pues ya ahí como que ya toma un poco más de lógica, obviamente no es algo correcto, pero tal vez en base a eso es que lo han creído ellos así. ok, ¿alguien más para continuar? Ok, bueno, vamos a continuar. Al inicio del estudio dijimos que todo tiene que apuntar a Jesús. Entonces, nada puede robar el protagonismo ni la esencia de lo que Jesús quería decir, hacer por medio de estos versículos o de este capítulo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento y nos hacemos la pregunta, ¿qué nos revela Jesús? ¿O qué tiene que ver Jesús en todo esto? ¿Qué atributos tiene Jesús en esto, en esta narrativa? ¿Ustedes creen que esto fue escrito para que nosotros dijéramos que María es intercesora? No, No. Ok. ¿Creen que eso fue escrito para que nosotros nos preguntemos si podamos tomar vino o no? no. No. Vamos a ver. Hay un No. versículo que nos aclara estos pasajes. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Qué nos revela Jesús? Siempre tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué nos revela Jesús?
¿O qué nos quería Yo, decir Jesús? perdón por interrumpir de nuevo. Yo creo y siento que, digamos, y lo que he aprendido tal vez con el pasar de algunos años, es que ya Jesús en esta parte es cuando él empieza a revelar su ministerio al pueblo, ¿verdad? Porque tal vez al interno de su círculo, ¿verdad? A su familia y sus discípulos que tenían en ese momento, ya ellos lo habían visto, habían conocido esa deidad de parte de él, pero ya en este capítulo en específico es cuando él le muestra al pueblo y empieza a demostrar al mundo quién es él. Ok, Jesús hizo un milagro, es evidente, ¿verdad? Eso lo podemos ver y la historia de Jesús está llena de milagros, señales y prodigios, que milagros, señales y prodigios es diferente, después lo vamos a ver, pero está lleno de esto. Pero ¿qué nos quería revelar Jesús? ¿Qué es el contexto? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el centro de esto? Siempre es Jesús. Recordemos, no es ni María, no son los discípulos, ni siquiera el vino. Les voy a leer, y esto viene en el versículo 11. Este es el principio que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí comienzan a creer los discípulos en él. ¿Pero qué fue lo que manifestó? Su gloria. Ven, ese atributo de Jesús manifestó su gloria. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces nos distraemos por los personajes, nos distraemos por los eventos. Y aquí podemos ver definitivamente en Jesús uno de sus atributos. Milagro y su gloria. No sé si me voy a explicar o si me voy a entender. A veces cuando nosotros leemos un montón de cosas, sacamos o la gente saca un montón de doctrinas y cosas extrañas, pero si leemos el pasaje de manera sencilla, podemos ver que Jesús hizo un milagro para revelar su gloria a los discípulos. ¿Ven qué diferente cuando lo vemos así? Aquí no estamos viendo que María fue intercesora, que María hizo esto, que María tiene poder sobre Jesús. Nada de eso. Enfoquémonos que lo que quería Jesús era que vieran su gloria y su poder, para que los discípulos creyeran y comenzaron a comisionarse para realizar ese discipulado con Jesús. Amén. ¿Dudas, Amén. consultas hasta ahí? Pablo, Ujú. escucho, sí. Sí, amén. Estoy con eso. Ok. Nada más quería agregarles un dato interesante, más que hacer un comentario por el asunto del tiempo. En el capítulo del Catecismo Católico, que es como otra Biblia, ¿verdad? Es otra, la doctrina católica, es un librote, en el capítulo 966, ahorita se los mando, si me lo permiten, se los mando solo para una cuestión de estudio, ¿verdad? No es que eso se hace, pero no sé si usted considera oportuno. Todavía no lo ha hecho, ¿verdad? Se habla sobre cómo se enaltece a la Virgen, aparte de donde inicia la vida pública de Jesús, y ese es el otro comentario. Con eso fue ya, como usted lo dice, muestra su gloria y empieza pues ya su vida, o sea, reitero, su vida pública, dándose a conocer en las ciudades y en los diferentes pueblos que él iba. Pero lo único que a mí se me hace otra pregunta. Vamos a ver, tal vez me adelante, se la dejo tal vez para todos, tal vez más adelante, pero ¿dónde nace la necesidad que si íbamos de acuerdo al concilio de Nicea, si ya se sabía quién fue Jesús al principio, ¿por qué a partir del 325 se empieza a cuestionar esa figura y empiezan a nacer estas doctrinas donde se quiere desaparecer a la figura de Jesús, cuando eso siempre estuvo muy claro? O sea, es una pregunta mía, aunque suena algo como muy obvio, pero obvio para quién. Entonces, esa era la pregunta, tal vez se pueda ¿Y qué preguntar. pregunta más hermosa? Vamos a ver, durante la historia de la iglesia, los judíos, el pueblo griego, pudo haber atacado la naturaleza de Jesús y no era nada extraño, ¿ok? Los judíos creían que el cristianismo era una secta dentro del judaísmo y creían que Dios se iba a enojar con ellos. Entonces hubo una persecución por parte de los judíos a la iglesia cristiana.
Aquí en el 325 lo que hay es un hecho que no había sucedido, que entre los mismos seguidores de Jesús cuestionaran su naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Satanás quiere sacar de la ecuación a Jesús y su plan de redención. Entonces, sí. Entonces, cuando sacamos a Jesús, ya no hay salvación. Entonces, ¿qué propósito, qué sentido tiene nuestra fe si no es en Jesús? Entonces, nacen fuentes ideológicas dentro del cristianismo que comienzan a atacar la naturaleza de Cristo. Entonces, es muy delicado, mis hermanos, porque Jesús es nuestro fundamento, es nuestra roca, y es en lo que creemos, es nuestra fe. Entonces, Satanás va a querer sacarla. Entonces, vean qué delicado es, porque si nos trasladamos y volvemos al avioncito, al 2023, no me alcanzan con los dedos de la mano para sumar la cantidad de fuentes ideológicas que atacan la naturaleza de Cristo. Y la esencia de lo que estoy enseñando hoy es, cada vez que leamos la Biblia, apuntemos a Jesús. Amén. Pablo, para agregarte algo, tal vez rápidamente, eso que estás diciendo es algo todavía más grave porque ahí sale algo que se llama una corriente de pensamiento que se llama la tradición apostólica en los católicos. Entonces se abre una vertiente, de hecho creo que dicen que Constantino tuvo un sueño, soñó con la cruz y empieza a darse, bueno, vienen las guerras santas, toda esa parte medieval, pero se justifica con un cierto control en la iglesia, entonces desfavorece. De hecho, en la iglesia católica no se hacen estudios bíblicos, o sea, no se estudia la Biblia, no, porque si usted estudia la Biblia, pues usted empieza a hacerse estas preguntas y se genera toda una corriente ideológica que se llama tradición apostólica, y ahí se justifica cualquier cosa, milagros, santos, y se hace todo inalcanzable para el feligrés común. No, y así es, y así es, pero en esencia, mi hermano Luis, Jesús es todo. Tenemos que entenderlo así. Cuando leemos la palabra de Dios y en la hermenéutica, ¿qué apunta? O mejor dicho, ¿qué papel juega Jesús en la hermenéutica? Todo. Porque a través de la escritura podemos encontrar la naturaleza divina de Jesús y su plan de redención para nosotros. Eso es como que tomemos un bus y no sepamos a dónde vamos. O salgamos a correr sin tener una meta, nos vamos a cansar. Nuestra meta y nuestro llamado es ser seguidores de Cristo, y la esperanza eterna que tenemos es conocerlo algún día, por medio de la justificación y la gracia que Él nos dio. Vamos a leer uno muy rápido, y aquí yo espero que tengamos la mente muy abierta y vamos a correr un poquito porque todavía me faltan algunas cosas. Pero, bueno, les iba a leer algo. En primera Corintios 2, y vean las palabras de Pablo para sustentar lo que estamos hablando hoy. Pablo viene y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundada en la sabiduría, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué fue lo que predicó Pablo? Jesús. Jesús es el centro de nuestra predicación. Jesús es el centro de nuestro estudio. Jesús es el centro de la hermenéutica. Jesús es el centro de la palabra. Entonces, todo tiene que apuntar a Jesús. Y yo les traía por acá. Vamos a ver quién me puede ayudar. Y esta, mis hermanos, Filipenses 4. Vamos a ver, Filipenses 4. ¿Quién me puede ayudar? ¿Han escuchado ese versículo que lo tenemos de muletilla? ¿Cuál es Filipenses 4:13? ¿Lo han escuchado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Y lo utilizamos para todo. Yo quiero que el Espíritu Santo hoy nos abra la mente. Y vamos a leer. ¿Quién me puede ayudar con Filipenses 4? Todo el capítulo, hermano. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya les digo. Vamos a ponerlo por acá. Denme un momentito. Vamos a leer algo. Siempre es importante leer el contexto. ¿Y qué nos decía Pablo por medio de este capítulo acerca de Jesús?
¿Quién lo tiene? Amén. Filipenses 4:13. Ok, ¿qué es lo que dice Filipenses 4:13? ¿Qué es lo que nos dice Filipenses 4:13? Nos dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ok, ¿quién me puede leer del 10 al 20? Y Amén. Pablo, del 10 al 20. Sí, señor. No tengo ni la opción. No. Ok, lo voy a hacer con Reina Varela. Perdón, Valera. Ujú. En gran manera que me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, muy bien, muchas gracias, mi hermano Luis. Utilizamos ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando vamos a un examen o cuando vamos a cualquier lugar. Les voy a contar el contexto. Pablo estaba preso y no era preso como en las cárceles de ahora. Pablo estaba amarrado de manos y de pies, pasando hambre y pasando tribulación. ¿Qué nos quiere decir Pablo en esos versículos? ¿Y qué nos direcciona a Jesús por medio de esos versículos? Vuelvo y les pregunto. Cuando leemos todo el contexto de lo que Pablo estaba diciendo, seguimos pensando que todo o hay una situación especial que nos menciona Pablo que tenemos que ver y que nos apunta a Jesús. ¿Creen ustedes que ese versículo lo tenemos que usar para todo? Mi hermana doña Lidia la veo así como, le cambió el contexto, ¿verdad? Y como lo vemos solo cuando leemos eso. Pablo era un anciano cuando estaba en la cárcel, pasando hambre, necesidad, castigo, látigo, frío, sin ropa, amarrado. ¿Les cambia el concepto ese versículo cuando leemos todo el contexto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando llevo el evangelio de Cristo. Amén. Ese versículo lo puedo usar hasta un ladrón y lo utiliza mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me pueda robar de ese banco. Cuando estamos en la causa de Cristo y pasamos tribulaciones, Cristo me fortalece. Ahora, ¿qué apunta esto a la personalidad de Jesús? 20. Jesús nos da valentía en medio de nuestras tribulaciones. Jesús nos sostiene en medio de nuestras tribulaciones. Yo quiero que ustedes me comenten, cuando leemos todo el contexto, ¿qué piensan ustedes a partir de este versículo y todo el contexto de lo que hemos visto? Ay, no, mis hermanos, los veo muy callados. Amén. Estalló un poco la mente, ¿verdad? Amén, doña Lucy. Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Es de verdad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos viendo aquí que el apóstol Pablo
pues dice, habla de la abundancia, habla de la escasez, ¿verdad? Y es muy fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero demostrarlo es otra cosa. Amén. Demostrarlo cuando estoy mal, demostrarlo cuando tengo una adversidad, demostrarlo cuando tengo tristeza. O sea, creerlo en mi corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando aprendemos a creer esto que dice, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a ser cristianos que caminamos de frente, que le ganamos las batallas al enemigo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin importar la circunstancia. Sí, y hay algo muy lindo. Y cuando apuntamos esos versículos a Jesús, perseveramos en la fe a pesar de las situaciones cuando estamos en Cristo. Amén. Ven cómo Amén. el contexto que dice. José Pablo. Sí, yo quería aportar. Bueno. Dime, mi hermano, y después doña Lidia. No, doña Lidia, no hay problema, no hay problema. Ok, gracias, hermano. Pues sí, yo estoy de acuerdo, pero Pablo en lo que más se gloriaba ahí, que a pesar de su situación, él pudo evangelizó, porque no fue fácil. Lo demás sí lo tuvo, ¿verdad? Y él lo dijo. Y eso es lo que puede pasar en nosotros, pienso yo. Pero el poder llegar en la condición de él a llevar el evangelio, ahí es donde él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí para mí esa debe ser la parte principal de lo que nosotros decimos que nos da o que nos fortalece en toda situación. Porque a veces no es tan fácil predicar el evangelio y para él menos. ¿Creen Sin usted, embargo, lo hizo. ¿cree usted que el Señor nos va a fortalecer Amén. cuando andamos en su causa? Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice acerca de Jesús? El Señor nos va a fortalecer Fortaleza. en medio de nuestras Sí, tribulaciones cuando somos. ahí el detalle principal y que no se nos vaya a pasar a nosotros es que para lograrlo todo en Cristo, Él tiene que ser el centro, ¿verdad? O sea, si nosotros atesoramos eso es porque Cristo es el centro de nuestras vidas y porque nuestra vida y nuestras acciones giran en torno a Él, ¿verdad? Porque yo, muy fácil, como hacía usted ahora, y cualquier persona puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si yo no vivo dignamente o no soy un fiel seguidor o creyente, pues difícilmente voy a lograrlo y ahí donde también la gente a veces dice, no, es que Dios nunca me responde, Dios nunca me ayuda. Sí, sí, pero es que todo lo puedo en Cristo, pero tengo que tener a Cristo en el centro. Amén. Esa es la esencia de lo que les quería enseñar hoy, mis hermanos. Todo es Jesús. Amén. Nuestra existencia es por Jesús. Vivimos para Jesús y vivimos en un mundo que está sacando a Jesús de las escuelas, que está sacando a Jesús. Hay muchas iglesias que están sacando a Jesús de sus predicaciones. Hay muchos lugares donde Jesús no puede ser mencionado. Nosotros hace unos días presenté un trabajo de misiones y les voy a dar un dato. Solo el 40% de la población mundial ha escuchado a Jesús. Hay un 60% que no ha escuchado a Jesús. Vivimos en un lugar o en un sector del planeta donde usted dice Jesús y la gente, aunque no crea, lo ha escuchado. Pero hay muchos lugares donde la palabra Jesús no se ha escuchado. Entonces, tenemos que predicar con fuerza a Jesús. Jesús es el centro de nuestra predicación. Jesús es el centro de nuestro estudio. La hermenéutica apunta a Jesús. Ya la semana pasada vimos los principios. Esta semana entendimos. Y yo espero que el Espíritu Santo les revele a través de las Escrituras que Jesús siempre va a ser el centro de las ideas principales. ¿Qué me está revelando la Escritura de las cualidades de Jesús? Y les tengo un último regalito que cuando yo lo aprendí, yo dije, wow, ¿qué es eso tan bonito? Y se las dejo de tarea. Cuando ustedes lean la palabra de Dios y les pongo, por ejemplo, yo tengo aquí Corintios. Ahí lo están viendo. Se está cargando. Bueno, tengo Efesios. Efesios nos sirve también. Está Efesios. Ya está. Ok, veámoslo con Efesios, no hay ningún problema. Agarren cualquier carta del Nuevo Testamento. ¿Ok? Por ejemplo, en Efesios, y no lo tenía, lo tenía ahí, pero no iba a hablar de Efesios, pero veamos Efesios. Efesios menciona más de 163 veces la palabra Jesús o Cristo.
¿Sabían eso? Cuando ustedes comienzan a leer aquí, por ejemplo, fieles en Cristo Jesús. 1. Bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. 2. Imagínense, en 2 reglones. Seguimos leyendo que nos escogió. Y ustedes pueden ir leyendo, y aquí hay otra vez Cristo. Cristo Jesús. Esto se llama una cristología y les voy a explicar. Cuando ustedes lean la palabra de Dios, 2 palabras antes o 3 después, viene un atributo de Jesús. Amén. Entonces vean, por ejemplo, yo agarro esta, no sé, vamos a agarrar esta, Cristo. Y si leemos anteriormente, dice que toda bendición espiritual en los lugares celestiales proviene Jesús. Entonces nos da atributos, nos da naturaleza de Cristo cuando nosotros leemos. No sé, busquemos otra. Señor Jesús, ¿qué es el Señor Jesús? Vuestra fe. Entonces, yo los invito a que ustedes rayen las Biblias. Yo la mía la tengo toda rayada. Algunos dicen, no, no hay que rayar la Biblia. Yo la tengo toda marcada. Y yo en el Nuevo Testamento marqué todas las veces que se menciona la palabra Cristo Jesús. Y hay miles de atributos que nos pueden servir para imitar a Jesús. Amén. Nos habla de que Jesús es, vean qué bonito. Dice, no sé, busquemos otra. En el capítulo 2. Y vamos a buscar aquí Cristo. ¿Y qué nos dice? Nos dio vida. Ven, siempre viene un atributo de Cristo, de Jesús. Estúdielo durante la semana. Métanse de lleno a ver esos atributos y esas cualidades de Jesús en las cartas. Siempre antes o después viene un atributo de Jesús. Como les digo, creo que en Corintios hay más de 200 menciones del Señor Jesús o Jesucristo o Cristo. Hay más de 200 atributos a Jesús. El que me diga que la Biblia no apunta a Jesucristo, mis hermanos, yo me asusto. Porque toda la Biblia menciona a Jesús y su naturaleza divina. ¿Dudas? Consultas. Espero no haber sido enredado, porque es un tema bonito, pero también tiene sus cosas, ¿verdad? Entonces yo los invito a que puedan estudiar la palabra y siempre pongan a Jesús como el centro y busquen los atributos de él y qué nos quiere revelar el Señor a través de su palabra sobre el carácter y la naturaleza de Jesús. Y se nos va a abrir muchísimo la mente. Los invito con Efesios. Empiecen con Efesios y marquen todas las veces que dice Cristo y qué atributo tiene Cristo. Y ese atributo para mí, ¿qué significa? Y es demasiado hermoso, mis hermanos. Van a encontrar un montón ahí de perlas, diamantes, pedacitos de oro, de cosas preciosas, de perlas preciosas que el Señor nos quiere revelar a través de su palabra. ¿Algún comentario? De la presentación, la primera diapositiva que hablabas de lo de Nicea, ¿eso de dónde se tomó esa información? Vamos a ver, tengo varios libros. Tengo uno de historia eclesiástica, donde viene todo lo que fue la iglesia desde el 100 hasta la actualidad. Entonces vienen todos los concilios y viene todo. Con mucho gusto, yo se lo puedo pasar al pastor Ariel. Para que y la otra es que yo se la pregunté a Ariel la semana pasada, pero tal vez aprovechando aquí, porque en el principio yo no sé si me conecté. Usted había hablado de un dato de iglesias que no creían en Cristo, pero de España era. Algo mencionó. ¿Y eso, dónde uno puede leer eso? Esta información es de las asambleas de Dios, se las puedo compartir también. Son de las agencias misioneras de asambleas de Dios. Son diferentes estudios que se han hecho sobre el crecimiento de la iglesia local y la iglesia en otros países. España es uno de los países, vamos a ver, hay más iglesias por un estudio que hubo iglesias ateas y satánicas, satánicas, y hay muchos ateos, mucho más que iglesias cristianas. Hay una corriente enorme que viene de jóvenes que no han escuchado de Jesús, y ese montón de jóvenes son gente muy estudiada en genética, en un montón de cosas. Entonces, por eso la semana pasada hacíamos la salvedad que tenemos que estar muy bien preparados, porque no podemos entrar en una zona de confort, porque hay un grupo de personas que viene, que está sacando a Jesús de todas las cosas. Entonces, recordemos que Jesús es nuestro centro. Entonces, todos esos estudios los podemos compartir y poco a poco irlos abarcando. Es mucha información, pero lo que hacemos es como tocarlas de poquito. Ahora, ninguna información de la que se da acá es una cosa inventada, todo está sustentado
y tratamos de ser muy responsables con la información que se da, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta la podemos canalizar con el pastor y se las podemos brindar, ¿verdad? Sí, es que a mí me fascina no solamente, usted nos enseñaba la semana pasada que pues hay que leer la Biblia, de 4 puntos que se habían hablado. Hay un mandato, bueno, es que se me fueron las otras, tengo que repasar esa clase, pero también es bueno saber cómo contextualizar esto de la Biblia con lo que la gente está percibiendo, ¿verdad? Para mí es súper, más que interesante, es demasiado, yo le agradezco mucho a Dios haberme permitido llegar a renacer y poder ver todas las cosas que ustedes hacen y en tan poco tiempo cómo se crece y cómo todos quieren ver que todos brillen, ¿verdad? Que todos, ese famoso gobierno teocrático, ¿verdad? Que todo el mundo está alrededor suyo, pero yo quiero que esté bien Pablo, yo quiero que esté bien Ariel, yo quiero que estén todas las personas que están aquí, compartir lo mejor para todos y que todo el mundo crezca, pero crecemos como una gran sociedad. Eso creo que se practicó, eso sería un temazo en algún momento, ¿verdad? Lo que es el gobierno de Dios, ¿verdad? Creo que se hizo en Jerusalén, ¿verdad? Y después Dios le dice, creo que a uno de los profetas, que su pueblo quiere un rey, ¿verdad? Y por ahí empieza otra historia, ¿verdad? Pero sería otro tema, ¿verdad? Amén, sí, aquí, bueno, yo a esa parte se la dejo a Ariel, si quiere, el pastor Ariel, si quiere hacerle un comentario, pero lo que buscamos es hacer iglesia. Dios nos dio dones diferentes a todos, pero todos convivimos y subsistimos por Jesucristo. Entonces, Amén. 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 Y así funciona la cosa. Si sacamos a Jesús de esta ecuación, mis hermanos, aquí solamente somos personas que están leyendo cosas sin sentido, pero para nosotros nuestro sentido y la existencia y todo lo que somos es a través de Jesucristo. Entonces esa es la esencia de lo que somos y esperamos seguir creciendo, ¿verdad? Con su palabra y que la iglesia tenga mucha hambre de seguir aprendiendo, porque mis hermanos, a través del estudio de la Biblia, yo cambié y mi familia cambió y les puedo decir que hemos puesto a Jesucristo como el centro de todo lo que somos, nuestras decisiones y tratamos de ser seguidores con todas nuestras fuerzas porque sabemos que, mis hermanos, está esa esperanza eterna y yo creo que aquí todos los que estamos aquí queremos conocer a nuestro Señor algún día. Entonces, ya le doy el pase a nuestro pastor Ariel y espero no los haya enredado. Recordemos, Jesús es el centro de lo que somos. Amén.